Buenas noches, queridos amigos. Hoy voy a grabar un nuevo tutorial pensado para responder una pregunta que me hicieron hace poco en mi canal. Y bueno, tiene que ver primero con el parecido, buscar el parecido, tratar de lograr el parecido, ¿no es cierto? Bueno, yo primero que nada voy a hacer un fondo oscuro porque no me gusta dibujar sobre fondo blanco, salvo en algunas ocasiones. Vamos a hacer un fondo más o menos oscurito. Ahí está. Bueno, vamos a tener en cuenta también en este video vamos a aprender un poco a crear una ilustración que sea bastante sólida. Es decir, que vamos a tener en cuenta dos cosas, el parecido y la composición sólida. En este caso, básicamente para que empezar a introducirnos en el tema, vamos a tener en cuenta eh, la composición morfológica que tiene la cabeza de este personaje, que se llama Robert De Niro, que lo conocemos todos. Y bueno, yo elegí este rostro, pero podía haber elegido cualquier otro. Pero en este caso para tener en cuenta varias cosas. Primero que nada, bueno, es un rostro que tiene una expresión, ¿no es cierto? Entonces nos va a permitir jugar un poco con las luces y las sombras. Primero que nada vamos a ver la forma que tiene la cabeza, vamos a dibujarla rápidamente. Vamos a tener en cuenta toda la cabeza, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta las orejas también, ¿no es cierto? Esto tengámoslo en cuenta como una especie eh, de macizo, ¿no es cierto? Que ahora en este momento no tiene forma, pero sí engloba todo lo que es el tamaño de la cabeza y el lugar que ocupa, ¿no es cierto? Con respecto al cuerpo, podemos agregarle un poco de cuello acá y un poco de cuerpo. Vamos a hacerlo así simple. Y para este caso vamos a utilizar una luz, vamos a intensificar la luz más de costado que de frente, ¿no es cierto? Para apreciar mejor la forma que tiene. Es decir que en este caso la sombra va a estar ubicada sobre este lugar, ¿no es cierto? Y la cabeza va a ser un poco de sombra sobre el cuerpo aquí. El cuerpo también va a tener su propia sombra en este lugar, así. Incluso podemos sombrearlo un poco, fuminando. Ahí estamos. Obviamente que en este video el tiempo siempre va a ser tirano y no me va a permitir ahondar demasiado en el tema. Es decir que vamos a tomar una parte de, del rostro para especificar más eh, en profundidad. Bueno, acá tenemos básicamente lo que es eh, el volumen del rostro, ¿no es cierto? Y podemos ubicar con una pequeña sombra más o menos los ojos. Por ahí, un ojo. Y el otro estaría ubicado acá, entonces vamos a oscurecer un poquito más. Más o menos por ahí los ojos con un poco de sombra. ¿Está? A la nariz le vamos a utilizar con un poco de luz. Así, de este modo. Ahí, es decir que intervenimos un poco la sombra que ya hicimos, que tiene que ver eh, con lo global de la cabeza. Y la boca la vamos a ubicar más o menos por este lado, también con un poco de sombra. Ahí tenemos más o menos un poco la morfología que encierra el rostro, ¿no es cierto? Sin ir al detalle todavía. Podemos si queremos agregar un poco
de volumen al pelo, aquí arriba. Yo lo hice de un color, pero podría ser tranquilamente blanco y negro, así que vamos a sacarle la saturación. Para los que no saben, en Photoshop, por lo menos así me vino a mí, apretando Control Shift U, o sea, Control Shift y la letra U, le saca toda la saturación a la capa. Es decir, no es una capa blanco y negro porque podemos seguir pintando en color, pero sí a lo que ya hicimos le vamos a sacar la saturación. Bien, aclarado esto, continuamos con esta temática. Entonces tenemos el volumen, ¿no es cierto? Sin ir todavía al detalle, pero ya podemos agregar un poco de detalle, así. Es decir, un poco de luz sobre el volumen que estamos generando, ¿cierto? Un poco de luz sobre las cejas, ahí estamos, y sobre la nariz, ahí está. Podemos agregarle un poquito acá en la boca para cerrar un poco la idea, así. Fíjense como yo voy haciendo una transición, es decir, acá tengo una claridad y acá a medida que avanzo hacia la oscuridad se va oscureciendo un poco, porque la boca tiene una forma redondeada, ¿no es cierto? Acá es donde empieza a meterse más en la sombra. Ahí. Entonces no perdemos la idea de mantener la composición sólida que iniciamos con la sombra de costado, ¿no es cierto? Es decir, esta parte del rostro, si bien va a recibir luz, va a recibir muy poca luz, teniendo en cuenta que a su vez sobresale del rostro, ¿no es cierto? Pero va a recibir muy poca luz porque está en un lugar donde hay sombra. Ahí está. Entonces no perdemos lo que iniciamos, que fue realizar una sombra de este lado, manteniendo siempre esa idea. Ahí está. Bien, el parecido, en este caso, yo lo que voy a hacer es básicamente tener en cuenta la ubicación de las cejas, la forma de las cejas, ¿no es cierto? Con respecto de la nariz. Fíjense, vamos a ver, acá irían las cejas, ¿no es cierto? Así, pegan la vuelta. Vamos a marcarla un poco para que se vea. Ahí, ¿no es cierto? Y generan una forma específica acá entre esta forma de la nariz, que es donde se inserta con la cara, ¿no es cierto? A su vez el tabique acá tiene una protuberancia, hacen una forma así acá, en este lugar vamos a marcarlo, ¿no es cierto? Y las cejas sobrepasan un poquito esta parte, así, ¿cierto? Sobrepasan un poquito y acá donde vienen las arrugas, así de este modo. A su vez tenemos la piel del ojo que cae así sobre el ojo bastante chiquito en este lugar. Y la nariz coincide con el ojo, ¿no es cierto? Aquí también, nada más que la forma de la nariz se va metiendo detrás de la nariz acá. No se alcanza a ver esto, que en realidad va un poquito hacia adelante también. La boca la vamos a hacer ahí. Fíjense cómo coincide con el ojo esta parte, como forma vertical,
sería por acá más o menos. Y esta parte coincide con otro ojo que sería, pero en este lugar. Tengamos en cuenta una cosa también. En este caso yo estoy haciendo las mediciones de forma vertical sin tener en cuenta la inclinación de la cabeza, es decir, la inclinación de este modo. Esta línea que yo marco es como si pasara, como si estuviera apoyada en la frente, pasara por acá, por esta parte de la piel entre las dos cejas y el tabique de la nariz, pero ya luego no sigue por el medio de la nariz así, sino que es una línea rápida que pasa por detrás o por debajo de la nariz. Es decir, como si la nariz se transparentara y seguiría viendo la línea que va pasando por abajo y pasa más o menos a la altura de la boca. ¿Se entiende? Entonces, si trazamos una línea así y queremos medir de esa manera, en vez de medir como estaba midiendo yo, así, totalmente vertical con respecto de la vista o del lienzo, o por ejemplo horizontal así, podemos también medir de este modo, teniendo en cuenta esta línea que yo marqué acá, podemos medir así también. Y tener en cuenta si la cabeza tiene un poco de inclinación también. Ok, continúo haciendo algunos detallecitos. Ahí estamos. Esto de lo de los rostros yo no lo encaro de esta manera, en blanco y negro tampoco, pero es bueno siempre repasar un poco esto para hacer un análisis de cómo se hacen las cosas. Aquí tiene una mueca, ¿no es cierto? Fíjense cómo la ceja continúa hasta este lugar y el ojo termina antes. Eh, Vamos a agarrar esta claridad acá. Termina antes. Todavía no le doy el color al ojo, pero se lo voy a terminar dando porque nosotros entendemos los rostros a través de manchas, no de líneas. Damos un poco de oscuridad a la ceja también, para saber si tenemos que corregir. Podemos, si queremos, tomar un color gris y hacer algunas arrugas a modo esquemático. Podemos también darle un poco de dirección al pelo. Fíjense que las patillas sigan más o menos hasta la bolsa de los ojos. La bolsa de los ojos la marcamos así rápidamente. Y la oreja le podemos dar un poco más de terminación. Y que llegue casi hasta la terminación de la nariz. El ojo termina en ese lugar. Vamos a hacer un poco. Vamos a apretar la F para que el lienzo del Photoshop me respete más lo que yo quiero hacer. No se me vaya para los costados cuando me alejo o me acerco. Bueno, acá tenemos que mantener esta oscuridad un poco. Como yo les había dicho, yo no lo estoy utilizando esta iluminación, sino una que yo ideé para hacer ver mejor el volumen, o por lo menos tener una composición sólida con respecto a una iluminación distinta. Vamos a dibujar un poco más la boca. Ahí.
Vamos a marcar con un par de líneas, pero lo que nosotros nos va a dar mejor terminación va a ser la iluminación. Más o menos por ahí pasarían las arrugas. Así. Bueno, vamos a empezar a darle un poco de volumen, con un poco de sombra. Pero esta sombra no va a ser como la que estamos viendo en la foto. Y acá va a tener un poco más de sombra. Porque vamos a hacer que se note, digamos, que acá cambia la elevación por algo un poco más plano. Tampoco se tiene que notar demasiado, pero sí hacer hincapié en esto con la iluminación y un poco de sombra acá en esta parte de la cara, en esta zona, que por lo que yo entiendo esto se eleva y esto desciende un poquito, muy apenas, ¿cierto? Ahí estamos. La nariz también vamos a hacerle un poco de volumen, pero vamos a darle iluminación también porque es una parte de la cara bastante brillosa. La iluminación va a estar concentrada en este lugar, así, e incluso esta pared de la nariz va a estar un poco más clara. Aquí vamos a subir un poco de sombra sobre el tabique. Y esta sombra más oscura también vamos a subirla un poco sobre el tabique. Y acá atrás de la nariz vamos a tirar un poco de sombra sobre el ojo. Pero a la vez vamos a iluminarle un poquito el ojo, así. Esta sombra la tengo que tirar un poco también acá. No tan oscura, pero muy parecida acá. Que me mantenga esto en sombras. Y la bolsa del ojo también, que haga una transición desde la oscuridad hacia la luz en esta parte donde, si bien la sombra de la nariz va cayendo sobre la cara, a su vez tiene elevaciones y la sombra no va de manera plana enfrentada a nuestra vista, sino que más bien va como en diagonal hacia atrás. Es decir, no va así derecho, ¿no es cierto?, la sombra, sino que más bien desde la nariz sale en forma de perspectiva hacia atrás, ¿no es cierto?, chocándose con esta parte de la cara, pero a la vez se choca de manera imperfecta o fuminada, porque los rayos de luz, ahora lo voy a explicar mejor. Aunque no lo crean, yo pienso en todo esto cuando estoy dibujando. Me interesa mucho explicarlo por eso. Supongamos que el filo, ¿no es cierto?, de la nariz, acá a donde la luz llega a tocar por última vez, porque después ya viene todo sombra, ¿no es cierto? En esta parte, ¿no es cierto?, si va pasando la luz, si bien va pasando la luz, no pasa como si fuera una lámina, sino que interfiere acá en varias direcciones. Y es por eso que la luz genera una sombra fuminada. Salvo que sea una luz más directa, como la luz del sol, por ejemplo. En este caso yo no estoy utilizando una luz directa, sino vendría a ser como una luz artificial, como la de un foco, por ejemplo.
Pero bueno, en este tutorial sería larguísimo si me pongo a explicar eso. Lo vamos a dejar para otro tutorial. Sé que muchos conocen el tema, pero... Bueno, acá fíjense cómo utilizo esta elevación que tiene el ojo. Obviamente que esto lo vamos a hacer un poquito más chiquito. La elevación de la bolsita del ojo. Acá tendría que tener un poco más de luz. Debe ser así de este modo, ¿no es cierto? A pesar de que nosotros le vamos a agregar detalle acá. Le vamos a agregar detalle. Que no me voy a poner a mirar demasiado la foto, lo voy a inventar un poco. El detalle también va a ir acompañado con esa transición que yo hice primero, ¿no es cierto? Es decir, que no vamos a oscurecer demasiado, ni vamos a aclarar nada demasiado. Vamos a mantener esto de la forma en que lo vimos desde lejos. Así, con esa claridad, que puede ser un poquito más de claridad acá. Y esa claridad se puede introducir dentro de la sombra con algunos detalles. Pero a medida que va pegando la vuelta acá en la oscuridad, los detalles empiezan a ser cada vez menos. Salvo que tuviera una protuberancia como una especie de verruga en este lugar. Así. Donde también haría un poquito de sombra para acá. Pero en este caso no es el caso. Entonces mantenemos esa intensidad, ¿cierto? Y acá podemos hacer alguna que otra elevación fuerte, porque son arrugas, lo mismo que acá abajo. Y obviamente hacia acá, ¿no es cierto? Acá podemos hacer alguna más gruesa. Podemos hacerle ese lunar que tiene acá. Y también podemos darle un poco de luz a esta zona, así. Y vamos dándole más la forma definida que tiene y un poco más de oscuridad en esta parte, donde se pliega esa parte de la cara y genera una sombra sobre el músculo o sobre esta parte y genera una sombra proyectada sobre esta parte de la piel. Porque recordemos que la iluminación que estamos utilizando no es la misma que acá. La iluminación acá está haciendo solamente sombra sobre esta parte, y esta parte, que sería parte del labio y parte de la cara, no está recibiendo una sombra como esta, por ejemplo, que está proyectada desde la nariz hacia la otra piel. Pero en la iluminación que yo escogí, sí lo estoy haciendo de ese modo, porque está más de costado. E incluso puedo intensificar un poco acá esta oscuridad. Ahí vamos generando un poco de volumen, ¿cierto? Y vamos manteniendo la composición sólida que queríamos lograr, que tiene que ver con esa oscuridad que yo inicié al comienzo, ¿cierto? Que acá se me fue un poco porque en realidad estuve jugando un poco con las líneas y se me fue malogrando un poco. Así.
Acá vamos a mantener un poco más de oscuridad también, pero vamos a iluminar esta parte. Fíjense como yo tiro una luz acá, algo finita, digamos, y después la fumino con un pincel un poco más grande y voy haciendo de a poco, ¿cierto? Voy agregando la claridad que yo considero que debe tener. Hay cosas que no le puedo explicar en los videos eh, de forma contundente para que se entienda, porque se me va ocurriendo a medida que voy avanzando en el dibujo. Pero por eso está mi canal para que me hagan preguntas. Eh, el parecido lo voy logrando en base a cuestiones como la que dije hoy, en base también a los diferentes tamaños, ¿cierto? Que presenta esto. Por ejemplo, yo enfoco rápidamente la visión sobre los tamaños que tiene esto con respecto a si yo duplico ese tamaño para acá abajo, llega más o menos a la nariz, ¿cierto? Trato de lograr las proporciones, ¿cierto?, en lo correcto. Y también trato de ir dándome cuenta de cómo se ven las distancias, ¿cierto?, con respecto a la inclinación de la cabeza, en, en cómo termina acá la cara con respecto del ojo. Bueno, que acá todavía le falta detalle a esto, pero esta inclinación en 3/4 más o menos es un poco bastante específica. Bueno, acá tenemos un poco más de sombra sobre el labio, ¿cierto? Y vamos a bordear un poco acá en transición hacia la luz el labio de abajo, así, y después lo vamos a definir un poco. Pero primero vamos a lograr esa transición un poco y la pera, así. Ahí. Mantenemos siempre esa, los grandes volúmenes, diría mi amigo Luis, eh, enfocándonos en los grandes volúmenes. Vamos intentando mantener esa composición sólida o mantener el equilibrio, digamos, digámoslo así. A mí se me ocurrió hacer este canal de YouTube teniendo charlas con colegas y debatiendo un poco sobre el tema, siempre buscando crecer, ¿no es cierto? Yo, si ustedes se ponen a ver mis ilustraciones, yo siempre busqué crecer, nunca me quedo estancado en algo, o por lo menos eso es lo que yo considero, que fui creciendo, no me quedé siempre en el mismo estilo, siempre fui mejorando. Bueno, acá le vamos a hacer una arruga que es bastante intensa, ¿no es cierto? Aunque intensa no significa que tiene que ser algo muy oscuro. Podemos sí oscurecerlo un poquito. Porque recordemos que estamos haciendo piel, y la piel tiene una particularidad de que es un poco traslúcida también. Acá fíjense que no voy a tratar de no agregarle demasiada claridad como esta, sino que debe de mantener la forma curva de la cabeza. Y acá en esta parte de la nariz, donde tiene mucha luz,
También puede tener un poquito de sombra por la forma del tabique. Ahí. Un poquito de iluminación acá. Ahí está. Vamos a hacer una pequeña iluminación acá. Y esta zona también la vamos a iluminar en transiciones. Pero acá volvemos con los detalles. Acá tenemos detalles. Vamos a agregarle una protuberancia acá, con un poco de claridad, así. Mantenemos esta oscuridad un poco acá con una línea. Ahí. Y a la vez suavizamos un poco la forma. Pero me parece que la línea está un poco más acá adentro. Para este lado también, pero ya con menos claridad, ¿cierto? Así, de este modo. Un poco de claridad sobre el labio. Y hacemos algunas arruguitas. Lo que permite esto de dibujar en blanco y negro también es controlar mucho más el equilibrio de las sombras. Porque si pintamos directamente en color, por ahí nos cuesta de esa manera. Y demora mucho más a veces. Salvo que estemos muy inspirados y la tengamos re clara. Que no siempre es el caso. Bueno, ahí más o menos vamos logrando el realismo, ¿cierto? Que queremos. Ahí está. Pero bueno, básicamente la idea es... espero que se haya entendido lo que quería mostrar yo en este video. Que es mantener siempre la idea inicial con lo que nosotros iniciamos, con esa composición que hacemos primero, ¿no es cierto? Y los detalles acá adentro, vean ustedes que siempre es de la misma forma, es decir, dar un poco de suavizado, así de acá por ejemplo, yo dar un poco de suavizado así, con un pincel grande, haciendo una transición que quede así más o menos, suavizado, pero después utilizar un pincel más chico y hacer transiciones pequeñas que pueden ser el tamaño de una sombra, de una arruga, perdón, en este caso, y a la inversa también, con oscuridad hacia la luz. Siempre pensando en qué lugar lo voy a hacer y por qué. Si acá tengo una arruga, voy tomando la oscuridad, hago la arruga y después tomo la claridad y la suavizo un poco en lugares donde yo considero que debe tener, y le puedo hacer un poco de brillo también acá de esta parte, en toda esta zona. Así. Aquí vamos a mantener esta claridad, ¿cierto? Vamos a hacer un poco de detalle a las cejas. Vamos a hacer un pincel bien finito. Vamos a hacer algunos pelitos. Vamos a concentrarnos en el ojo. Así terminamos este video con un lugar donde vamos a detallar bastante.
Nos centramos en el ojo y vamos a darle color de paso. Vamos a utilizar este color. Vamos a utilizar así. Vamos a darle color. Ahí está. Y desde ahora vamos a pintar normal, pero con color. A la ceja vamos a pintarla un poco. Vamos a darle detalle. Disculpen si soy un poco volado con las explicaciones. Pasa que la verdad que últimamente tengo muy poco tiempo y a mí me encanta grabar videos, eh, y cada vez que me hago un tiempito empiezo con un tema y después me voy por las ramas a veces. Pero básicamente este video se trata de eh, un estudio de sombras que hicimos y repasamos un poco lo que yo había explicado en algún video sobre el parecido. Vamos a darle un poco de oscuridad para dar un detalle con un pincel bien finito, ¿cierto? Vamos a tomar colores más claros para no irnos de mambo acá en el borde de este pliegue con la oscuridad. E incluso vamos a hacerle un poco más de arrugas acá y veamos cómo termina el ojo ahí. Termina el ojo así y así, y después tenemos una arruga hacia abajo. Vamos a dar un poco acá de claridad. En realidad no es claridad, sino cambiamos un poco el color. Así. Y sí, le vamos a dar un poco más de claridad. Ahí. Acá bajamos un poco la persiana. Ven cómo va pareciéndose cada vez más a medida que le voy agregando detalle de a poco. Hagamos un poquito de sombra. Ahí. Un poquito de luz también. Un poquito de luz acá, pero vamos a hacerlo un poco más rosadita esa parte. Así. Así, y le vamos a dar un poco de iluminación. Sí, Robert me está pidiendo más iluminación. Me mira con esa cara y me dice, poneme un poquito más. Ahí está. Estamos poniendo un poquito más. En distintos lugares. Manteniendo siempre una textura ahí, como arrugas. Inteligentemente.
no a la Bartola, ¿no cierto? Fijándonos en la foto y tratando de imitar la forma de las arrugas de manera inteligente siempre. Si no lo hacemos de manera inteligente, se nota en la terminación y bueno, después nos tildan de... Después nos dicen, no, son mejores tu dibujo en lápiz que los digitales, qué sé yo. Yo creo que por ahí te bajan el precio un poco cuando te dicen así. Y en realidad es porque la gente piensa a veces que dibujar en la computadora es más fácil. En realidad es una herramienta nada más que nos ayuda a tener muchas herramientas a la vez. Porque en este caso yo estoy dibujando y pintando a la vez. Y estoy utilizando una herramienta informática, un software y una tablet. Pero estoy utilizando colores, estoy utilizando técnicas que podría tranquilamente hacerlas con materiales como lápices o pinceles, óleos, acrílicos, un montón de otras cosas que las tengo con solo apretar un botón. Pero hay que saber usarlas. La máquina no pinta por sí sola. Entonces, a mí me molesta un poco cuando a un artista, en este caso a mí, me quieren bajar el precio ese diciéndome, no, son mejores tu dibujo en lápiz. Bueno, no sé si me explico lo que quiero decir. Me paso un poquito de catarsis. Bueno, gente, yo los voy a dejar hasta el próximo video con esta entrega, si se quiere, que tiene que ver con un estudio de sombras, de una composición sólida, de buscar siempre mejorar, ¿no es cierto? Y bueno, acuérdense de esto, siempre cuando estén dibujando en Photoshop, por momentos aléjense del detalle, aléjense bastante para ver la idea global, para que no se pierda esa composición sólida, para que no se pierda ver eh, los grandes volúmenes que nos van indicando. Si quieren después la sombra le pueden agregar luz de costado, eh, pueden cambiar un poco la composición, pero mantener esa idea siempre, ¿no es cierto? De que primero tenemos que pensar la imagen con volúmenes y como una especie de arcilla, después ir dándole forma de a poco, dándole de los detalles, ¿no es cierto? Así que bueno, les agradezco que hayan visitado una vez más mi canal y, y nos vemos la próxima. En la próxima seguramente voy a tratar de responder alguna otra pregunta o voy a venir yo con alguna idea nueva sobre ilustración o sobre algún software. Un abrazo grande y nos vemos.